Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bienvenidos a este programa de este canal de YouTube, Dialogando con el padre Raúl Sánchez, donde nos reunimos nuevamente para tratar sobre apologética. La apologética, o a las personas que realizamos apologética, a veces nos dan muy duros, nos da muy duro la gente que mira desde lejos este ejercicio, esta disciplina. La apologética bien desarrollada, bien tratada, es quitar una serie de prejuicios y aclarar una serie de inconsistencias a nivel histórico bíblico que pueden hacer entrar en confusión a los hermanos que quieren adentrarse a la fe. La apologética no va a decir cosas en contra de las personas que hacen parte de las iglesias protestantes o de los ateos, porque también la apologética tiene confrontación con los ateos, ni obviamente va a ir en contra de personas que profesan otros credos, tienen otras fes. No, la apologética lo que busca es que salga a la luz la verdad, eso es la apologética. Entonces no debemos sentirnos como señalados o como perseguidos cuando entablamos temas doctrinales. ¿Dónde está la verdad? Si vamos a dialogar, por ejemplo, con los musulmanes, vamos a herir sus creencias, vamos a ir en contra, a insultar el Corán, vamos a ir de manera personal a reírnos de la manera como oran y el tiempo en que oran. No, ni más faltaba. Simplemente se entabla un diálogo para conocer su fe, su religión, cuándo empezó, cómo se creó, por qué se escribió el Corán, quién lo escribió, qué dice allí. Eso es lo que se trata de conocer la verdad en cuanto a las religiones que son distintas a la cristiana. Entonces, cuando se desarrolla, y así cuando se desarrolla apologética, ¿no? Frente a los hermanos separados, entonces hay unas cosas que sí hay que precisar. No atacar a estas personas, no atacar a estos hermanos. Para ellos, para nosotros, ellos son hermanos. Pero si usted no lo sabe, querido católico, los católicos, para ellos, para muchos de ellos, no somos hermanos. Nosotros sí les decimos que son hermanos nuestros porque ellos fueron los que se salieron de la Iglesia Católica. Ellos fueron los que se apartaron de la Iglesia Católica. Y nosotros, para ellos, no somos hermanos. Somos amigos, ¿no? Así como nos dicen, somos queridos, muy estimados, ¿no? Pero nunca somos hermanos. Entonces eso prueba que existe una serie de divisiones y de muros infranqueables muchas veces, pero que hay que quitar esos muros. Y esos muros se quitan a través del ejercicio racional, razonable, estructurado, académico, serio, sobre la materia de la apologética. Y aquí es donde yo quiero decirle a usted algo, querido amigo católico. Los hermanos separados, especialmente estas iglesias modernas de corte pentecostal, ¿no? Iglesias que prácticamente los forman para que ataquen al católico, no les gusta estudiar historia. Y le voy a decir por qué no les gusta estudiar historia. No les gusta estudiar historia de la iglesia primitiva, los primeros siglos y para acá, porque prácticamente se les van a dañar todas sus doctrinas. Le voy a dar un ejemplo. Los hermanos adventistas del séptimo día, con textos del Antiguo Testamento y con textos del Nuevo Testamento manipulados, ¿no? Afirman que el sábado es el día del Señor. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver que sea el sábado o el domingo el día del Señor? Pues tiene que ver mucho a nivel teológico y a nivel de enseñanza. Entonces no les gusta estudiar historia porque vamos a mirar históricamente hablando, corroborable, qué hacían las comunidades primitivas, los cristianos de los primeros siglos, qué hacían, y de los primeros siglos para acá, qué hacían el domingo. ¿Tenían el domingo como día del Señor o no? Y vemos que sí. Vemos que sí, que el domingo era el día del Señor, no el sábado. Por eso ellos no tocan la historia, porque si tocaran la historia y vieran qué es lo que hacían los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, pues ven que era el domingo el día del Señor, entonces su doctrina se les va al piso. Y entonces los incautos que caen en estas iglesias, pues, ¿qué piensan? ¿No? Que sí, que es el sábado, día del Señor, pero a nivel histórico se les desbarata totalmente esa doctrina.
Vamos a dar un ejemplo que va a respaldar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, los metodistas, los bautistas, los luteranos, por decir apenas estos tres grupos, ¿no?, de hermanos separados, ellos tienen el domingo como día del Señor. Y con textos, ¿no?, de la Sagrada Escritura defienden, ¿no?, y sostienen esta doctrina, que el domingo es el día del Señor. Van y se enfrentan entonces con los adventistas del séptimo día y juntos, los unos y los otros, con Biblia, unos defienden el sábado como día del Señor y otros el domingo como día del Señor. Bautistas, metodistas, luteranos, el domingo como día del Señor. Los adventistas del séptimo día, el sábado como día del Señor. ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el hecho histórico real? ¿El sábado o el domingo? Entonces tiene uno que ir a la historia, porque con la Biblia es insuficiente el aporte del dato. Y eso es lo que a veces los hermanos separados como que no entienden. ¿Por qué es que nosotros defendemos el domingo? Por esto, porque de acuerdo a este texto, porque de acuerdo a esta cita, porque de acuerdo a lo que dice San Mateo, porque lo que dice San Pablo en esta carta. Entonces por eso reunimos los textos en contexto y decimos que es el domingo, punto. Pero el adventista del séptimo día también va a decir lo mismo, y para él es el sábado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por eso no les gusta estudiar historia, porque la historia nos va a dirimir, clarificar, mostrar la verdad. Era el domingo que se tenía como día del Señor. Cualquier cosa que se diga ya es pura especulación. La historia nos aclara el dato. Por eso los hermanos no quieren estudiar, ¿no?, lo que afirmaban los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Los padres apostólicos eran discípulos directos de los apóstoles. Tenían el mensaje prácticamente calentito. Querido amigo católico, no mire la apologética como una serie de peleas inconsistentes ahí que no tienen razón. No es eso. Pero hay que llegar a la verdad, hay que quitar prejuicios, hay que quitar barreras a través de un diálogo serio, fraterno, ¿no?, educado, pero donde se exponga la verdad con la razón. No es que el sábado es el día del Señor. ¿Y por qué lo dices? Porque la Biblia no lo dice. Amén, hermano, amén, la Biblia lo dice. Hermano, los luteranos y bautistas y los metodistas están diciendo que el domingo, y también con la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está el problema? ¿En la Biblia? No, en la Biblia no. En la interpretación que se tiene sobre esos textos que hablan sobre el domingo o el sábado, como día del Señor. Entonces, para dirimir la situación, ¿qué hace uno? Hermano, la historia. Y la historia no miente. Entonces hay que estudiar historia, pero por eso los hermanos separados no quieren meterse a estudiar historia, porque si no, se les acaba, ¿no?, sus falsas doctrinas y se les acaba, ¿no?, sus falsas enseñanzas. Por ejemplo, la cuestión de la confesión, que no creen en la confesión, la cuestión de la Eucaristía, que Jesucristo está en ese pan, la cuestión del purgatorio, ¿no?, la cuestión del celibato, palabras que no aparecen en la Sagrada Escritura, pero que por la historia y por la doctrina, así no aparezca la palabra, están allí. Es importante adentrarnos a este estudio para clarificar, para organizar, para llegar a la verdad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.